Conocer al prometido de mi hija, Sterling, se suponía que sería un día feliz. Insultó mi hogar, mi cocina y la comprensión de la riqueza de toda mi generación. Incluso descartó mi sugerencia para su boda. Simplemente asentí, dejándolo hablar. No tenía ni idea de que estaba tomando notas. Esta es una historia sobre lo que pasa cuando confundes el silencio con debilidad. Dale a me gusta, comparte y dime desde dónde la escuchas. El día que Eleanor anunció su compromiso, mi corazón se llenó de una compleja mezcla de alegría y aprensión. Alegría, porque mi hija había encontrado a alguien a quien amar. Aprensión, porque yo no conocía al hombre. Eleanor siempre había sido una chica perspicaz, pero el amor, como yo sabía, a veces podía cegar. Así que, cuando finalmente trajo a Sterling Davis a mi casa por primera vez, estaba lista para observar, escuchar y formarme mi propio juicio. Mi casa, una cómoda estructura de 2 plantas enclavada en una calle arbolada, era testimonio de años de vida tranquila, de reuniones familiares, de recuerdos grabados en cada rincón de sus paredes. No era una gran mansión, pero tenía calidez, carácter y alma. Sterling, sin embargo, parecía considerarla una excavación arqueológica. Su mirada, aguda y crítica, recorrió mi sala de estar en cuanto cruzó la puerta, con una leve pero perceptible mueca en sus labios. Observó el antiguo reloj de pie, una reliquia familiar, el desgastado pero apreciado sillón de cuero, y las estanterías rebosantes de historias recopiladas a lo largo de toda una vida. «Encantador», pronunció, con una voz que destilaba una falsa sinceridad que apenas disimulaba su desdén. «Muy tradicional». Eleanor mencionó que era un poco más antiguo, pero no había comprendido bien hasta qué punto. Eleanor, percibiendo la tensión inmediata, intervino rápidamente. «Papá, él es Sterling. Sterling, mi padre, Arthur Miller». Esbozó una sonrisa nerviosa, intentando salvar la distancia que ya se había abierto entre nosotros. Extendí la mano, apretándola firmemente, y lo miré a los ojos. Su apretón de manos fue sorprendentemente débil, casi superficial. «Un placer, Sterling. Bienvenido». «Igualmente», murmuró, con la mirada perdida entre la mía y el papel pintado descolorido que había detrás de mí. Parecía estar haciendo un inventario de todo lo que consideraba anticuado, desde la robusta mesa de comedor de roble hasta el modesto y cuidado jardín que se veía por la ventana. Mi estilo de vida sencillo, una decisión consciente tras años de trabajo duro, claramente no le parecía bien. Hablaba de mi casa como si fuera una reliquia, una pieza de museo que necesitaba ser desempolvada y traída al siglo XXI. La cena fue, por decirlo suavemente, una baja culinaria. Había pasado la tarde preparando mis chuletas de cordero con costra de hierbas, un plato que Eleanor adoraba, acompañadas de tubérculos asados y una tarta de manzana casera, aún caliente y fragante del horno. Fue una comida hecha con cariño y esfuerzo, pensada para dar la bienvenida. Sterling, sin embargo, la abordó con el aire distante de quien realiza una tarea difícil. Pinchó el cordero con el tenedor, le dio un mordisco tentativo y luego lo movió por el plato durante el resto de la comida, ofreciendo un evasivo «Es interesante». La tarta, una obra maestra dorada, recibió una acogida aún más fría. «La verdad es que no soy muy de dulces», declaró, sin siquiera molestarse en probarla. Eleanor pareció mortificada. Se disculpó efusivamente e intentó elogiar mi cocina, pero Sterling simplemente la despidió con un gesto. La conversación, dominada por Sterling, viró hacia temas de finanzas e inversión, un ámbito que claramente se consideraba un maestro. Habló de tendencias del mercado, activos digitales y capital riesgo con aires de absoluta autoridad. Luego, me miró con condescendencia. «La gente de tu generación, Arthur», empezó, haciendo una pausa para tomar un sorbo de vino, «normalmente no comprende del todo las tendencias actuales. Las viejas formas de invertir, el crecimiento lento y constante, son simplemente ineficientes ahora. Vivimos en una nueva era de rentabilidades rápidas y agresivas». Sonrió, una sonrisa de satisfacción que pretendía ser encantadora, pero que resultó condescendiente. Simplemente asentí, dándole un mordisco a mi cordero, que me pareció perfectamente sazonado. Absorbí sus palabras, noté su seguridad y la archivé.
Mi generación quizá no entienda las tendencias actuales, pero sin duda comprendimos el valor de la paciencia y la observación. Luego pasó a hablar de futuras reformas, no de su propia casa, sino de lo que insinuó que sería el nuevo dominio de Eleanor después de casarse. Claro, cuando nos casemos, dijo, echando un vistazo a mi salón una vez más, necesitaremos algo un poco más contemporáneo. Tal vez empezar de cero. Ya hemos empezado a ver algunas propiedades que permitirían una reforma arquitectónica completa. Ya sabes, de concepto abierto, con integración de casa inteligente, diseño minimalista. Nada que ver con esto. La insinuación era clara. Mi casa no solo era anticuada, sino que, en esencia, era una lacra para el paisaje moderno. Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando surgió el tema del lugar de la boda. Yo, siempre pragmático, ofrecí una sugerencia. He oído que la antigua finca Henderson junto al lago es preciosa, sugerí, y han hecho unas reformas preciosas. Tiene un tamaño razonable y los jardines son preciosos para las fotos. La respuesta de Sterling fue inmediata y tajante, y su compostura se quebró un poco. ¿La finca Henderson? Se burló, alzando la voz con incredulidad. Arthur, por favor, Eleanor y yo no nos casaremos en una reliquia restaurada. Nuestra boda exige un lugar a la altura de nuestras familias y nuestro estatus. Solo hay una opción. Luego se lanzó a una descripción agresiva, casi evangélica, del establecimiento de su padre. Davis Prime. No era solo un restaurante, dejó claro. Era toda una institución. Está en pleno distrito financiero del centro, presumió, sacando un poco el pecho. Mi padre lo construyó desde cero. Es una operación multimillonaria, que emplea a 47 personas, todas altamente cualificadas. Y es el propietario absoluto del edificio, sin contratos de arrendamiento ni arrendadores, desde 2019. Es un referente de excelencia culinaria. Continuó describiendo la cocina. Nueva cocina americana con influencias francesas, de alta gama. Ofrecemos solo menús de precio fijo, por supuesto. Nada de menús a la carta para nuestra clientela. Se trata de la experiencia, de un recorrido personalizado. Hablaba con tanta prepotencia que me encontré simplemente escuchando, observando cada matiz de su actuación. No solo estaba orgulloso, lo consumía una necesidad casi patológica de afirmar su superioridad, de menospreciar todo lo que no fuera Davis Prime. Mientras hablaba, empecé a ver a Sterling no solo como el prometido de Eleanor, sino como un obstáculo importante y arrogante. Sus palabras, sus gestos, toda su personalidad, delataban a alguien que valoraba las apariencias y la riqueza por encima de todo, y que veía poco valor en todo lo que no se alineaba con su estrecha visión del mundo. Catalogué cada detalle, cada desaire, cada alarde. Finalmente, Sterling declaró que tenía una reunión a primera hora de la mañana y que necesitaba irse. Se levantó bruscamente, me hizo una breve inclinación de cabeza y apenas le dedicó una mirada a Eleanor antes de dirigirse a la puerta. «Cariño, te llamo luego», dijo por encima del hombro al salir, dejando un silencio cargado de tensión no atendida. Eleanor se quedó allí un momento, con los hombros hundidos, y luego se volvió hacia mí con una mirada de profunda disculpa. «Papá, lo siento muchísimo. Se deja llevar. Está increíblemente orgulloso del negocio de su padre, ¿sabes? Significa mucho para él». Se retorció las manos, visiblemente angustiada por el comportamiento de su prometido. Simplemente le ofrecí una suave sonrisa. «Lo entiendo, cariño. No te preocupes». Pero al mirar a mi hija, supe que entendía mucho más de lo que ella se imaginaba, y mi mente ya estaba dando vueltas, no con ira, sino con cálculo. Tras la abrupta marcha de Sterling, Eleanor se quedó, con aspecto desanimado. Su habitual alegría se vio empañada por la vergüenza y la preocupación. «Papá», empezó, con la voz apenas un susurro, «siento mucho lo de Sterling. No pretendía ser difícil. Simplemente se apasiona tanto por su trabajo y por el restaurante de su padre». Jugueteó con la servilleta sobre la mesa, evitando mi mirada. «De verdad cree que está haciendo lo mejor, pero sé que dio la impresión de que intentaba hacerte sentir inferior». Sus palabras resonaron profundamente. Había señalado con precisión lo que Sterling había intentado hacer, aunque yo no tenía intención de dejar que lo lograra. Extendí la mano por encima de la mesa y le apreté suavemente. «Eleanor, está bien.
No tienes que disculparte por él, pero te agradezco que lo hayas dicho. Hice una pausa y continué, mientras una idea se formaba en mi mente. Hay algo que necesito preguntarte, algo importante. Ella levantó la vista, frunciendo el ceño con curiosidad. ¿Qué pasa, papá? Mi profesión, comencé, eligiendo cuidadosamente las palabras. Necesito que se lo guardes a Sterling. No le digas a qué me dedico realmente. Vi la inmediata perplejidad en sus ojos. Era una petición inusual, sin duda, sobre todo cuando estaba a punto de casarse con él. Pero, ¿por qué?, preguntó con la voz cargada de confusión. Eres un hombre exitoso, papá. Él debería saberlo. Confía en mí, cariño. Insistí con una sonrisa tranquilizadora. Por ahora, deja que asuma que soy simplemente Arthur Miller, el hombre de la casa tradicional y las chuletas de cordero sencillas. Es importante que lo observe y que me vea como alguien inofensivo, quizás, que me subestime. Eleanor, tras un momento de reflexión, asintió lentamente. De acuerdo, papá. Si de verdad lo crees. Parece un poco misterioso, pero si es lo que quieres, me callaré. Su aceptación, a pesar de su evidente desconcierto, me conmovió. Confiaba en mí, incluso cuando no lo comprendía del todo. Eso lo era todo. Justo entonces, el sonido de un coche entrando en la entrada rompió el silencio. Sterling, aparentemente olvidándose de algo, reapareció en la puerta. No entró. Simplemente le hizo una seña a Eleanor con un gesto impaciente de la muñeca. «Eleanor, ¿lista?», gritó, con un deje de molestia por la demora. Me ofreció otro breve asentimiento, un gesto fugaz y desdeñoso, antes de que Eleanor, con otra mirada de disculpa en mi dirección, recogiera rápidamente sus cosas y se uniera a él. Mientras se alejaban, dejando la persistente sensación de su apresurada partida, un fuerte presentimiento me invadió. El comportamiento de Sterling no era solo grosero. Insinuaba una arrogancia más profunda, un egocentrismo que podría afectar profundamente el futuro de Eleanor. Retiré la mesa. Las chuletas de cordero y el pastel sin tocar eran un testimonio silencioso de la indiferencia de Sterling. Mientras lavaba los platos, mi mente repasaba los acontecimientos de la noche. El desprecio de Sterling por mi casa, su desdén por mi cocina, sus comentarios condescendientes sobre la perspicacia financiera de mi generación y, sobre todo, su agresiva fanfarronería sobre Davis Prime. Los detalles que había recitado: 47 empleados, distrito financiero en el centro, operación multimillonaria, edificio de su propiedad desde 2019, alta cocina nueva americana con influencias francesas, menús de precio fijo. Me daban vueltas en la cabeza. Lo había presentado como un bastión inexpugnable del éxito, un billete de oro para el futuro de Eleanor. Pero algo en su vehemente insistencia, en su casi frenética necesidad de impresionar, me pareció hipócrita. Parecía menos orgullo y más una proyección desesperada. Una vez que la cocina estuvo ordenada, me retiré a mi despacho. Esta habitación, a diferencia de la sala que Sterling había juzgado, era donde realmente trabajaba. Estaba meticulosamente organizada, llena del zumbido de la electrónica y la silenciosa eficiencia de una mente acostumbrada a analizar datos complejos. Me acomodé en mi silla, con los dedos sobre el teclado. «Hora de investigar un poco», murmuré para mí, con una leve sonrisa en los labios. Mi primera parada fue Internet. Encontrar Davis Prime fue facilísimo. Su elegante sitio web apareció al instante, testimonio de su presencia en línea. El sitio era impecable, repleto de fotografías de alta resolución de platos exquisitamente presentados, elegantes comedores y un destacado cartel que proclamaba su prestigiosa ubicación en pleno distrito financiero del centro. Los menús confirmaban las afirmaciones de Sterling sobre los altos precios y la exclusiva oferta de precio fijo. Desde una perspectiva superficial, sin duda parecía un establecimiento próspero y de alta gama. Si me hubiera detenido ahí, las alardes de Sterling podrían haber sido ciertas, pero rara vez me detenía en la superficie. Sabía que la verdadera historia a menudo se escondía tras la apariencia. Mi siguiente paso fue ahondar en las opiniones sin filtros del público. Consulté plataformas de reseñas populares: Yelp, Google Reviews, OpenTable. Empecé con las entradas más recientes, revisando páginas de comentarios, buscando patrones, anomalías. Lo que encontré fue profundamente preocupante.
En los últimos 6 meses surgió una tendencia inquietante. Las primeras reseñas entusiastas de años anteriores fueron lentamente sepultadas bajo una avalancha de comentarios negativos constantes. Servicio lento, comida mediocre y personal condescendiente eran temas recurrentes que resonaban como un coro discordante. Un crítico se lamentó: esperé 45 minutos por los aperitivos y cuando finalmente llegaron estaban tibios y sosos. Otro se quejó: mi filete estaba demasiado cocido y frío, a pesar de haberlo pedido poco hecho. El camarero actuó como si... y era el problema. Muchos mencionaron que el personal tenía un aire de superioridad, lo que hacía que los comensales se sintieran incómodos o juzgados. Un rasgo que me resultó extrañamente familiar en el propio Sterling. Las meticulosas descripciones de nueva cocina americana con influencias francesas aparentemente no se traducían en una verdadera excelencia culinaria. Mi investigación no terminó ahí. Sabiendo que las reseñas públicas a veces podían ser sesgadas, busqué más información oficial. Una rápida búsqueda en los registros del Departamento de Salud local, accesibles públicamente en línea, reveló detalles aún más preocupantes. Davis Prime había acumulado varias infracciones en los últimos meses, relacionadas con temperaturas inadecuadas de almacenamiento de alimentos y protocolos inadecuados de lavado de manos. No se trataba de descuidos menores, eran indicadores de fallas fundamentales en la gestión e higiene de la cocina, problemas que podían conllevar graves riesgos para la salud de los clientes. La imagen que se formó fue desoladora. Davis Prime no era el próspero imperio multimillonario que Sterling retrataba. Era un negocio en decadencia, que parecía vivir a flote con una reputación que se desvanecía rápidamente. Las jactanciosas afirmaciones sobre su excelencia eran una fachada frágil, que se desmoronaba bajo el peso de la mala gestión, la disminución de la calidad y la arrogancia del personal. Esta constatación me impactó profundamente. El futuro de Eleanor, su estabilidad financiera, su felicidad, todo estaba ahora ligado a una empresa precaria. Sterling no era solo un prometido arrogante, era potencialmente un capitán involuntario de un barco que se hundía, o quizás alguien que negaba deliberadamente su declive. Para comprender realmente la magnitud del problema, sabía que no podía confiar solo en los informes en línea. Necesitaba verlo con mis propios ojos, experimentar Davis Prime de primera mano. Me apunté mentalmente para programar una visita pronto. Mi investigación, que había comenzado como una consulta informal sobre los futuros suegros de mi hija, se había convertido rápidamente en una misión para protegerla. Cumpliendo mi palabra, unas noches después me encontré frente a Davis Prime. Era martes, una noche típicamente tranquila para los restaurantes, lo que esperaba me permitiera observarlo con más detalle. El exterior era tan elegante como su página web, una elegante fachada de cristal y acero que insinuaba sofisticación urbana. Al entrar, el ambiente se hizo evidente de inmediato, o mejor dicho, el intento de crearlo. Sonaba jazz suave, la iluminación tenue proyectaba sombras alargadas y el aroma de ricas salsas flotaba en el aire. Sin embargo, bajo la fachada, ya podía percibir las sutiles grietas. Una anfitriona, impecablemente vestida, pero con una sonrisa que parecía más una mueca, me recibió. Sin embargo, sus ojos tenían un destello de condescendencia al examinar mi atuendo, cómodo y sencillo. ¿Mesa para uno?, preguntó, con un tono que sugería una petición inusual y quizás inoportuna. Me condujo a una pequeña mesa en un rincón, algo aislada, escondida casi como si se disculpara, cerca del rítmico ruido y murmullo de la cocina. Era un lugar ideal para observar, pensé, a pesar de su evidente intento de ocultarme. Desde mi posición privilegiada, podía ver la distribución general, las costosas obras de arte en las paredes, la pesada cubertería y las copas de cristal denotaban lujo. Pero al observar más de cerca, noté pequeños detalles que delataban una falta de meticulosidad. Una tenue marca de agua en una placa del techo, una ligera oscilación en la mesa, un arañazo en una superficie pulida que debería haber sido invisible. Señales de mantenimiento postergado, visibles solo para un ojo perspicaz. Mi camarero, un joven con barba pulcra y aire de arrogancia despreocupada, se acercó a mi mesa. Dejó un vaso de agua con un tintineo perceptible, mientras su mirada se dirigía a una mesa cercana más animada. ¿Algo para beber esta noche?,
Preguntó sin mirarme a los ojos. Su tono sugería que ya esperaba una respuesta negativa. Decliné cortésmente, pidiendo solo la carta. El menú en sí mismo confirmó las afirmaciones de Sterling sobre los altos precios. Un filet mignon, el referente culinario que solía usar, costaba la asombrosa suma de $58. Los entrantes rondaban los $20, e incluso las ensaladas tenían el mismo precio que los platos principales en otros lugares. Claramente, buscaban una clientela a la que no le importaran esas cifras. Mientras esperaba, observé el comedor. No estaba lleno, pero sí concurrido para ser martes. Lo que me impactó fue la sensación generalizada de desorden. Los camareros se movían con una rapidez forzada que rozaba el frenesí, chocando entre sí, con rostros delatando estrés. Los platos permanecían olvidados en las mesas durante largos ratos, y los comensales miraban a su alrededor con expresión de frustración, intentando llamar la atención del camarero. Vi llegar un aperitivo a una mesa minutos antes de que se sirviera el plato principal, dejando a los clientes desconcertados. En una mesa cercana, una pareja se quejaba abiertamente. «Esto es ridículo. ¿Cuánto tardan en traer una cesta de pan?» El ambiente era menos de una cena refinada y más de un caos apenas contenido. Las reseñas negativas en línea no eran exageraciones, eran descripciones precisas de la realidad actual. Cuando por fin regresó mi camarero, hice mi pedido: filete miñón al punto y una guarnición de gratinado de patatas. Lo anotó rápidamente, sin molestarse en repetirlo ni en hacer ninguna broma, y luego desapareció. Esperé, y esperé. 45 minutos transcurrieron lentamente, marcados por el creciente ruido de la cocina y la creciente impaciencia de los demás comensales. Por fin llegó mi comida. El camarero depositó el plato con un golpe sordo, y me dio un vuelco el corazón. El filete, que debía estar suculento al punto, estaba visiblemente demasiado hecho, casi bien hecho, y tibio. El gratinado de patatas, en lugar de cremoso y burbujeante, estaba cuajado y seco, con una triste corteza crujiente. Fue un desastre. «Disculpe», dije, intentando mantener la voz serena a pesar de mi profunda decepción. «Mi filete está demasiado cocido y el gratinado está frío». El camarero simplemente se encogió de hombros, con expresión indiferente. «La cocina está saturada esta noche, señor. Sucede. Si quiere uno nuevo, tardará al menos otros 45 minutos». Su tono era despectivo, casi desafiante. No hubo disculpa ni ofrecimiento genuino para rectificar la situación. Era precisamente la clase de indiferencia arrogante que destacaban las reseñas en línea. Miré el plato poco apetitoso, y luego volví a mirar al camarero. Podría haber intensificado la situación, haber exigido hablar con el encargado, haber montado un escándalo, pero ese no era mi propósito. Mi objetivo era observar, confirmar. «No, gracias», dije con la voz aún serena. «Me lo quedo». Pensaba comer lo justo para decir que sí, y luego continuar mi evaluación en silencio. Los sonidos de la cocina eran ahora una sinfonía de desorden. El tintineo de las ollas, las voces alzadas, el siseo frenético de una parrilla sobrecargada. No era el sonido de una máquina bien engrasada. Mientras le daba un mordisco desganado al filete recocido, mi mano instintivamente buscó mi billetera. Ya había visto suficiente. Fue entonces, como si hubiera sido una señal, que Sterling salió de una oficina trasera cerca de la cocina. Vestía un traje impecable, y su habitual aire de prepotencia se reflejaba en el bullicioso comedor. Su mirada recorrió las mesas, quizás buscando clientes a quienes impresionar, cuando de repente se fijó en mí. Su confiada arrogancia flaqueó. Abrió los ojos de par en par con un destello de incredulidad y luego furia, estallando en su rostro. «¿Qué hace aquí?», bramó, su voz cortando como un cuchillo la música de jazz y el bullicio del restaurante. Caminó con paso decidido hacia mi mesa, con el rostro desencajado por la rabia. «¿Has venido a espiar mi restaurante, Arthur?», acusó, elevando la voz con cada palabra, ajeno al repentino silencio que había invadido el comedor. Todas las cabezas se giraron, las conversaciones se apagaron, todas las miradas estaban puestas en nosotros. Sostuve su mirada furiosa con una mirada firme y sin pestañear. «Vine a cenar, Sterling», dije con calma, señalando vagamente mi comida a medio comer y desastrosa. «¿Cena?», se burló,
con la cara casi morada de indignación. «¡Fuera! ¡Fuera de mi restaurante ahora mismo! ¡Esto es acoso!». Su voz era ahora un grito a todo pulmón, resonando en el espacio repentinamente silencioso. El colapso público era total. Cada comensal, cada camarero, incluso el agobiado personal de cocina que se asomaba por las puertas batientes, era testigo. Manteniendo la compostura, metí la mano en mi billetera y saqué un fajo de billetes. Conté con precisión el importe del filet mignon y el gratinado, añadiendo una generosa, aunque inmerecida, propina. Coloqué el dinero cuidadosamente sobre la mesa, apilándolo junto a mi vaso de agua intacto. Luego, miré directamente a Sterling, asegurándome de que mi voz se oyera en la silenciosa sala. «Gracias por la velada educativa», dije con un tono completamente desprovisto de emoción. Fue realmente revelador. Dicho esto, aparté la silla, me levanté y caminé lentamente hacia la salida, dejando a Sterling furioso y resoplando. El silencio en el comedor se mantuvo intacto hasta que salí. Al salir al aire fresco de la noche, respiré hondo. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina del enfrentamiento. La reacción paranoica de Sterling, su furia pública, confirmó todo lo que sospechaba sobre su temperamento inestable. No era solo arrogante, era volátil, inseguro, y se esforzaba desesperadamente por ocultar algo. El restaurante estaba fracasando, y él lo sabía. Y ahora, él sabía que yo lo sabía. El aire fresco y húmedo de las calles de la ciudad contrastaba agradablemente con el caos intenso de Davis Prime. Una fina niebla había empezado a extenderse, suavizando los bordes afilados de los rascacielos y proyectando un brillo etéreo alrededor de las farolas. Mientras caminaba, la adrenalina de la confrontación se desvanecía lentamente, reemplazada por una claridad fría y dura. La reacción explosiva de Sterling no era solo una señal de su inseguridad, era un claro indicador de un temperamento profundamente inestable. Los problemas sistémicos que había observado en el restaurante, el mal servicio, la comida mediocre, el personal arrogante, las violaciones de las normas sanitarias, no eran solo incidentes aislados, eran síntomas de un negocio en grave declive, dirigido por alguien incapaz de gestionar las críticas o mantener el decoro profesional. Mi difunta esposa, Clara, siempre había poseído una asombrosa habilidad para leer a la gente. «Confía en tus instintos, Arthur», solía decir. «Rara vez se equivocan en lo que respecta al carácter». Mis instintos, afinados durante décadas lidiando con situaciones complejas y personalidades difíciles, me gritaban ahora. Sterling era más que simplemente grosero o presumido. Era manipulador, controlador y potencialmente peligroso para la felicidad de Eleanor. Era el tipo de persona que, cuando se sentía acorralado, arremetía, distorsionando las historias y distanciando a quienes lo rodeaban para proteger su frágil ego. No se trataba solo de un restaurante en quiebra. Se trataba del bienestar de mi hija, mi única hija, que estaba a punto de unirse a este hombre. La pregunta que me consumía era simple pero profunda. ¿Cómo podía protegerla de un matrimonio que ya sentía como una trampa? Llegué a casa. La tranquilidad de mi hogar contrastaba marcadamente con el espectáculo público anterior. Ni siquiera había tenido tiempo de quitarme el abrigo cuando sonó el teléfono. Su repentino tintineo resonó en el silencio. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Eleanor. Contesté, preparándome, sabiendo lo que me esperaba. «¿Cómo pudiste hacer eso, papá?». Su voz no solo sonaba enojada, estaba impregnada de pura furia, vibrando con una intensidad que rara vez le oí. La calidez y el cariño habituales habían desaparecido por completo, reemplazados por un tono gélido y acusador. «Eleanor, déjame explicarte», empecé, pero ella me interrumpió y sus palabras salieron a borbotones. «¿Explicar? ¿Explicar qué? Sterling me acaba de llamar, papá. Me lo contó todo. Dijo que irrumpiste en el restaurante de su familia, montaste un escándalo y lo avergonzaste delante de su personal y sus clientes». Hizo una pausa, respiró entrecortadamente y luego continuó con una voz cargada de acusación. «Dijo que prácticamente los estabas espiando, con malas intenciones, intentando sabotear su negocio. ¿Cómo pudiste hacer algo tan cruel?». Su versión de los hechos, claramente dictada por Sterling, fue una obra maestra de distorsión.
La cena informal se había convertido en un acto de agresión calculado. Mi observación silenciosa, una invasión. Mi salida tranquila, una salida dramática destinada a causar la máxima perturbación. Intenté intervenir, presentar con calma la realidad de la situación, explicar mis preocupaciones sobre el restaurante y su comportamiento. Cariño, no fue eso lo que pasó. Fui a comer, a ver el lugar con mis propios ojos. Me preocupaban las críticas. Y luego Sterling. «No me llames cariño», espetó, alzando la voz. «Fuiste allí a criticarlo, ¿verdad? A desmantelar todo de lo que se enorgullece. Dijo que buscabas cualquier excusa para desacreditarlo, para hacerlo quedar mal». Sus palabras fueron un eco escalofriante de la acusación anterior de Sterling, una prueba de su poder manipulador sobre ella. Era evidente que ya no pensaba por sí misma. Repetía su narrativa, utilizando sus quejas como arma. Él la había convertido con éxito en su escudo emocional, desviando cualquier crítica hacia mí. «Eleanor, solo quiero lo mejor para ti», supliqué, suavizando la voz, intentando apelar al vínculo que compartíamos. «Vi cosas en el restaurante esta noche, cosas que me preocupan. El servicio fue pésimo, la comida de mala calidad, y hubo violaciones de la normativa sanitaria. Escuché a otros clientes quejarse». «Basta, papá», me interrumpió, con la voz quebrada por la emoción. «Siempre haces esto. Nunca quieres que sea feliz, ¿verdad? Nunca quieres que tenga éxito. Solo quieres que me quede pequeña, controlarme». Su acusación, tan contraria a cada fibra de mi ser y a cada decisión que había tomado como madre, me dolió más que cualquiera de los insultos de Sterling. Fue un golpe brutal, directo al corazón de nuestra relación. Entonces llegó el golpe cortante, asestado con una precisión fría que me impactó de verdad. «¿Por qué no te mantuviste alejado de nuestras vidas?», exigió, con la pregunta flotando en el aire como una nube venenosa. Era un rechazo, no solo a mis acciones de esa noche, sino a mi misma presencia, a mi papel como su padre. «Eleanor, por favor, tienes que entender». Lo intenté una última vez, con la voz cargada de una sensación de urgencia desesperada. «No, papá. Lo entiendo perfectamente, y le creo al hombre con el que me voy a casar». La firmeza en su voz era absoluta, sin lugar a dudas ni discusión. «Si no puedes respetar a Sterling, si no puedes apoyar nuestro futuro, entonces no veo cómo puedes formar parte de nuestra boda». La amenaza permanecía tácita, pero su significado era inequívoco. Excomunión. De su boda, de su vida. Luego, con un clic, la línea se cortó. Me quedé allí de pie, en la oscuridad, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el tono hueco. El silencio que siguió fue ensordecedor, amplificado por el repentino vacío de la casa. Sterling lo había logrado. Se había llevado a mi hija, la persona que más quería en el mundo, y la había alejado de mí con éxito. El nudo de miedo en mi estómago se hizo más fuerte. Ya no se trataba solo de un restaurante en quiebra. Se trataba del desmoronamiento de mi relación con Eleanor. Y supe, con una certeza escalofriante, que esto era solo el principio. Si esta historia te cautiva, no te pierdas lo que sigue. Dale a me gusta, comparte este video con un amigo y suscríbete para no perderte nada de este viaje. Las semanas posteriores a la furiosa llamada de Eleanor fueron agonizantes. Cada día se hacía eterno, lleno de un silencio que me oprimía como un peso físico. Mis intentos de contactarla eran incesantes, fruto de la desesperación y del amor inquebrantable de un padre. La llamé 17 veces, dejándole mensajes de voz que empezaban con explicaciones tranquilas y poco a poco se convertían en disculpas suplicantes, rogándole que simplemente hablara conmigo. Le envié innumerables mensajes, cada uno un intento inútil de salvar la brecha que se había abierto entre nosotros. Todos fueron recibidos con el mismo silencio frío e inflexible. Ninguna respuesta, ni una sola palabra. Era un patrón familiar, uno que reconocí de su infancia. Cuando Eleanor se sentía profundamente herida o traicionada, se encerraba en sí misma, construyendo un muro impenetrable de silencio. De niña, había sido un mecanismo de protección, una forma de procesar emociones abrumadoras. Ahora, de adulta, era un arma, blandida contra mí, con una precisión devastadora. Sterling no solo había distorsionado la narrativa, sino que había utilizado con éxito su confianza y su vulnerabilidad
volviendo el instinto de supervivencia característico de mi hija contra su propio padre. Mi hogar, antaño un santuario lleno de los ecos de la vida familiar, ahora se sentía vacío y vacío. El espacio donde antes resonaba la risa de Eleanor, donde compartíamos incontables comidas y conversaciones, se convirtió en un recordatorio constante de su ausencia. Para escapar del silencio aplastante y la constante preocupación, me sumergí en mi trabajo, sumergiéndome en análisis complejos y en la resolución de problemas complejos, cualquier cosa que me distrajera del temor persistente por su futuro. Sin embargo, incluso en medio de los proyectos más exigentes, su rostro aparecía, sus palabras furiosas resonando en mi mente. Una noche, incapaz de soportar más el vacío, me encontré conduciendo hacia el apartamento de Eleanor. La ruta familiar se sentía extraña. Cada farola proyectaba una sombra larga y solitaria. Al llegar, aparqué a una manzana de distancia, sentado en la quietud de mi coche, mirando hacia arriba por la ventana, esperando verla, una señal de que estaba bien. Pero no me atrevía a acercarme al edificio. La imagen de su rostro furioso, sus acusaciones, me paralizaron. En su narrativa, yo era el villano, el padre entrometido que intentaba destruir su felicidad. ¿Cómo iba a llamar a esa puerta, sabiendo que me veía como un enemigo? Mis manos se aferraron al volante, con los nudillos blancos. La impotencia era casi insoportable. Un mes después, en medio del silencio sofocante, llegó por correo un sobre grueso de color crema. Mi nombre y dirección estaban elegantemente caligrafiados, insinuando su contenido formal. Mi corazón dio un vuelco con una esperanza cautelosa, un pensamiento fugaz de que tal vez se trataba de una ofrenda de paz, una señal de que Eleanor estaba lista para reconectar. Lo abrí con un ligero temblor en las manos. Dentro había una invitación formal de boda. La tarjeta, impecable y con delicadas letras plateadas en relieve, anunciaba: Eleanor Catherine Miller y Sterling James Davis solicitan el placer de su compañía en la celebración de su matrimonio. La fecha estaba fijada para el sábado 17 de mayo de 2025. Y luego, el golpe final, deliberado. La recepción se celebrará en la casa de Davis. Mis ojos se fijaron en esas dos últimas palabras. Davis Prime. El mismo lugar donde Sterling me había humillado públicamente, donde había presenciado el desmoronamiento de su supuesto imperio, donde mi hija me había acusado de malicia. Fue un insulto calculado, un mensaje claro de Sterling. No solo me invitaba a presenciar su triunfo, a ver a su hija casarse con él en su restaurante en decadencia, obligándome a tragarme mis objeciones y mi orgullo. O quizás, Eleanor, con un atisbo de esperanza, aún me quería allí, con la esperanza de que mi presencia pudiera cerrar la brecha. La ambigüedad era casi tan dolorosa como el desaire deliberado. Me dejé caer en mi sillón, con la invitación aferrada a la mano. 17 de mayo de 2025. A poco más de un año. Un año para aceptarlo, o un año para actuar. La tarjeta de confirmación indicaba que debía responder en una semana, un detalle aparentemente inocuo que de repente parecía un reloj en marcha. Tenía 24 horas para decidir si asistía, si soportaba la humillación y el dolor, o si finalmente, definitivamente, me retiraba. Pero lo más importante, tenía que decidir cómo salvar a mi hija. A mi hija de lo que cada vez creía más que era un error terrible e irreversible. La situación era compleja. Eleanor era una lealtad férrea, y Sterling la había usado en mi contra. Cualquier confrontación directa con él ahora probablemente la alejaría aún más. Una exposición dramática de Davis Prime podría revelar la verdad sobre el negocio, pero corría el riesgo de distanciar a Eleanor para siempre, quizás incluso acercándola aún más a Sterling por despecho o por una aparente persecución. No podía destruir su ilusión de felicidad sin ofrecerle un salvavidas, un camino diferente. Sentado en la tranquilidad de mi sala, con la invitación de boda como un rectángulo blanco y rígido contra la tenue luz, mi mente profesional empezó a funcionar. Años de analizar datos financieros intrincados, de identificar vulnerabilidades en estructuras aparentemente inexpugnables, de navegar por complejos entornos legales y éticos, todo pasó a primer plano. No se trataba solo de una venganza personal, era un problema por resolver. Y la solución, me di cuenta,
No estaría en la ira ni en la confrontación, sino en una planificación meticulosa, una ejecución cuidadosa y una estrategia que aprovechara la propia arrogancia de Sterling en su contra. El amor inquebrantable de un padre, alimentado por el dolor de la traición y la desesperada necesidad de proteger a su hija, se entrelazaba ahora con la precisión de un profesional experimentado. Me habían subestimado, humillado públicamente y separado de mi hija. Pero habían olvidado un detalle crucial. Yo era Arthur Miller, y jamás, jamás, había rehuido un desafío cuando mi familia estaba en juego. El juego, me di cuenta, acababa de comenzar. El día de la boda amaneció gris y fresco, con una luz tenue y tenue filtrándose entre las nubes. Parecía un día de contención, esperando a que algo importante sucediera. Me levanté temprano, no con el habitual nerviosismo paternal, sino con un propósito sereno y decidido. Hoy no se trataba solo de la boda de mi hija, era la culminación de semanas de preparación silenciosa, de un plan meticulosamente elaborado en la soledad de mi oficina. Cumplí con mi rutina matutina con precisión practicada. Mi atuendo fue elegido con cuidado. Un traje de lana gris marengo, perfectamente entallado, de líneas nítidas y limpias. Mis zapatos de cuero italiano, pulidos como un espejo, reflejaban la sutil luz del techo. Y por último, los gemelos, un par de intrincadas piezas de plata y ónix, un regalo de mi difunta esposa, Clara, en nuestro 10º aniversario. Al abrocharlos, sentí una conexión familiar con ella, una fuerza serena que emanaba de su recuerdo. Me detuve frente al espejo, observándome. Mis rasgos, normalmente suavizados por una vida tranquila, ahora parecían más definidos, y mis ojos brillaban con determinación. No era vanidad, sino un reconocimiento de la armadura profesional que ahora portaba. El Arthur Miller que había sido despedido y humillado, había desaparecido, reemplazado por un hombre listo para la batalla, dispuesto a proteger a su hija a toda costa. En mi tocador yacía el regalo de bodas que había elegido con tanto esmero, un delicado jarrón de cristal, sencillo pero elegante. A su lado, una pequeña tarjeta con solo 4 palabras: «Te amaré siempre». Era un mensaje para Eleanor, un testimonio silencioso de un vínculo tenso pero nunca roto. Sabía que el regalo físico probablemente quedaría eclipsado por los acontecimientos del día, pero esperaba que el sentimiento resonara. Al salir de mi casa vacía, cerré la puerta con llave. El clic resonó con una sensación de finitud. Ya no había vuelta atrás. Hoy, todo cambiaría. Llegué a Davis Prime durante la hora del cóctel. El aparcacoches me estacionó el coche sin siquiera reconocerme. El restaurante había sufrido una transformación temporal, aunque superficial, para la boda. Manteles de lino blanco cubrían las mesas, arreglos florales suavizaban la decoración moderna y austera, y un cuarteto de cuerda en directo tocaba melodías suaves, intentando disimular las deficiencias inherentes del restaurante. Fue un esfuerzo valiente, creando una ilusión de elegancia que para un ojo inexperto podría haber sido convincente. Pero vi las grietas familiares bajo la chapa, y el pulido apresurado no logró ocultar por completo el desgaste subyacente. Al adentrarme en la recepción, mis ojos recorrieron a la multitud, buscando. Y entonces la vi. Eleanor, radiante con un vestido de novia de seda color marfil, su rostro resplandeciente con una mezcla de alegría y nerviosismo. Por un instante, toda la ira y la preocupación se desvanecieron, reemplazadas por una oleada de puro amor paternal. Era impresionante. Nuestras miradas se cruzaron a través de la sala abarrotada. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de sorpresa, luego de alivio, y finalmente, de profunda ternura. Empezó a acercarse a mí, con su vestido crujiendo suavemente mientras se abría paso entre los invitados. Cuando llegó a mi lado, no dudó. Me abrazó con fuerza. «Papá», susurró, con la voz cargada de emoción y la cabeza hundida en mi hombro. «Viniste. No estaba segura de que lo hicieras». El alivio en su voz era palpable, un marcado contraste con su furia anterior. «Te he extrañado muchísimo». La abracé con fuerza, aspirando su perfume. Una oleada de ternura me invadió. «Ni los caballos salvajes podrían alejarme, cariño», murmuré, con la voz un poco ronca por la emoción. Era la primera calidez genuina que compartíamos en semanas. Un frágil momento de reconexión en medio de la tormenta inminente.
Cuando Eleanor se apartó, un leve susurro recorrió al personal cercano. Camareros, bármanes e incluso la anfitriona, a quien reconocí de mi última visita, me miraban de reojo. Sus expresiones iban desde la curiosidad hasta la aprensión. Algunos incluso intercambiaron miradas de complicidad. Me reconocieron. El anciano, que se había atrevido a quejarse y había sido reprendido públicamente por Sterling. Mi presencia allí, en la boda del hijo del dueño, era claramente tema de especulación silenciosa. Mi mirada recorrió la sala, pasando por encima de los grupos de invitados elegantemente vestidos, hasta que lo encontré. Sterling. Estaba de pie cerca de la barra, impecablemente vestido, con su habitual aire de arrogante presunción, magnificado por la ocasión. A su lado había un hombre mayor, igualmente elegante, con rasgos sorprendentemente parecidos a los de Sterling. Walter Davis, su padre, el legendario fundador de Davis Prime. Estaban enfrascados en lo que parecía una conversación intensa, con la cabeza cerrada y la expresión seria. Mientras observaba, un fragmento de la voz desdeñosa de Sterling se escuchó entre la charla y la música, nítida y clara. «¡Ay, no! Ese viejo ha vuelto a aparecer». Su mirada, llena de fastidio, se dirigió a Eleanor y a mí. Walter Davis siguió la mirada de Sterling. Sus ojos, que al principio recorrieron la habitación, se abrieron de repente al posarse en mí. Un destello de reconocimiento, seguido de una profunda preocupación, cruzó su rostro. Se acercó a Sterling y su voz se convirtió en un susurro urgente. ¿De verdad es él? Aunque no pude oír la respuesta de Sterling, la tensión visible en los hombros de Walter y la forma en que apretó el vaso lo decían todo. Su conversación continuó, en voz baja pero intensa. Walter y Sterling me miraban con frecuencia. Sus expresiones pasaban de la preocupación a la inquietud, y luego a una evaluación silenciosa, casi temerosa. Era evidente que mi presencia había alterado significativamente su dinámica, introduciendo un inesperado elemento de ansiedad en su día de celebración. Fuera lo que fuese lo que Sterling le había contado a su padre sobre mí, claramente había sido suficiente para justificar una reacción de esta magnitud. Tras unos momentos más de tensa conversación, Walter Davis se irguió. Su rostro, habitualmente una máscara de sofisticada neutralidad, ahora mostraba una expresión más aguda y seria. Asintió brevemente a Sterling, una señal silenciosa de profundo acuerdo. Luego, empezó a caminar, lenta pero decididamente, directamente hacia Eleanor y hacia mí, un hombre con una misión. La charla informal del cóctel pareció atenuarse a su alrededor. Su acercamiento exigía cierta atención. Comprendí que el momento de la verdad había llegado. La música se apagó sutilmente al acercarse Walter Davis, cuya presencia exigía atención. Se detuvo frente a Eleanor y a mí, con una sonrisa practicada, casi regia, en el rostro. Extendió la mano, apretándola con firmeza y profesionalidad. «Soy Walter Davis», declaró con voz suave y refinada, «padre del novio y dueño de este establecimiento. Creo que no nos han presentado como es debido». Su tono, aunque cortés, tenía un matiz de escrutinio, como si intentara medirme. Lo miré fijamente a los ojos, devolviéndole el apretón de manos con la misma firmeza. «Arthur Miller», respondí con voz clara y firme, «el padre de la novia». Los ojos de Walter brillaron, reconociendo mi franqueza. Luego, con un gesto de la mano, recorrió el decorado salón de recepción. «¿Y qué le parece mi restaurante, Sr. Miller? Espero que todo esté a la altura de sus expectativas para una ocasión tan especial». Fue una pregunta directa, formulada con una cortesía casi desafiante, en clara referencia a los comentarios de Sterling y a mi visita anterior. Estaba tanteando el terreno, intentando determinar si pretendía causar problemas. Le ofrecí una leve sonrisa, dejando que mi mirada vagara un momento por la sala abarrotada antes de volver a sus ojos. Mi voz se oía con claridad, lo justo para que los invitados de alrededor la oyeran. «No se preocupe, Sr. Davis», dije, con un sutil énfasis en las dos últimas palabras. «Hoy solo soy un invitado, no un crítico gastronómico». El efecto fue instantáneo y profundo. La sonrisa practicada de Walter se desvaneció, su apretón de manos titubeó, y sus ojos, que habían estado evaluando con atención, se abrieron de par en par al reconocerlo de repente. Las palabras «crítico gastronómico» resonaron entre los comensales cercanos.
un murmullo silencioso que se extendió por la sala como un reguero de pólvora. Sus susurros estaban impregnados de sorpresa, comprensión y una intuición de lo que realmente estaba en juego. «¿Arthur Miller?», repitió Walter, con su voz apenas un susurro, un marcado contraste con su compostura anterior. Asentí brevemente, una confirmación silenciosa que resonó con una autoridad inesperada. «Arthur Miller, del San Francisco Chronicle». A mi lado, Eleanor se quedó sin aliento. Se giró hacia mí. Su hermoso rostro era una máscara de absoluta conmoción y confusión. «Papá», balbuceó, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. «¿Eres crítico gastronómico? ¿Ese es tu trabajo? Nunca me lo dijiste». El asombro absoluto en su voz era desgarrador, un testimonio de la eficacia con la que había mantenido mi vida profesional separada de la personal, especialmente de Sterling. En ese momento, una figura se acercó a mi lado. Era Sterling, pálido, con su arrogancia anterior completamente desvanecida. Parecía completamente desesperado, su mirada moviéndose entre Eleanor, yo y su padre, quien ahora lo miraba con una mirada de furiosa decepción. «Por favor», suplicó Sterling, con voz apenas audible. Su habitual bravuconería fue reemplazada por pánico manifiesto. Parecía un niño aterrorizado. «Por favor, perdóname, Arthur. No tenía ni idea de quién eras. Nunca jamás te habría tratado como lo hice, lo juro». La recepción de la boda, que momentos antes había sido una sinfonía de charlas tranquilas y música suave, se había convertido en un espectáculo silencioso, con todas las miradas fijas en nuestro dramático intercambio. Todos los invitados, todos los miembros del personal, quedaron atrapados en la fuerza gravitacional de esta inesperada revelación. Miré a Sterling, notando su visible temblor, el sudor en su frente. Sus súplicas de perdón eran genuinas en su pánico, pero no nacían del remordimiento por su comportamiento, sino de sus consecuencias imprevistas. «El perdón lleva tiempo, Sterling», respondí con voz mesurada y tranquila, sin triunfo ni ira. «Sobre todo porque, por tu comportamiento, mi hija no me habló durante un mes». Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, una acusación silenciosa que Eleanor asimiló con una nueva oleada de comprensión. Miró a Sterling, y su expresión pasó de la confusión a una dolorosa comprensión. Sterling, visiblemente temblando, parecía comprender el peso de la situación. La reputación de su familia, su futuro, todo se desmoronaba ante sus ojos. «Lo que sea que pueda hacer para arreglar esto, Arthur», ofreció, con la desesperación impregnando cada palabra. «Lo que sea, solo dímelo». Sostuve su mirada suplicante, con una expresión firme. No se trataba de venganza, se trataba de una lección que debía enseñarse, no solo a Sterling, sino a Eleanor, y quizás a todos los presentes. «Lo que puedes hacer», dije con voz clara y firme, «es tratar a las personas con respeto en el futuro, Sterling, sin importar quiénes sean o lo que creas que puedan hacer por ti». Al terminar de hablar, Eleanor, con los ojos abiertos y una claridad profunda, casi dolorosa, extendió la mano y me tomó del brazo. Su tacto era cálido, reconfortante. Me miró con una disculpa silenciosa, y luego a Sterling, con una expresión que ahora era una mezcla de decepción y comprensión. «Por eso», susurró, con voz apenas audible, «por eso me pediste que no le contara nada de tu trabajo». Le apreté el brazo suavemente. «A veces, cariño», le expliqué, mirándola a los ojos, «es útil ver cómo se comporta la gente cuando cree que nadie importante la está mirando. Revela su verdadero carácter». Antes de que Sterling pudiera responder, Walter Davis, siempre diplomático, dio un paso al frente. Su rostro era una máscara de serenidad forzada, pero sus ojos reflejaban una férrea determinación. «Señor Miller», comenzó con voz serena a pesar de la tensión palpable, «creo que está claro que tenemos mucho que discutir. Quizás podamos encontrar un espacio más privado para hablar sobre cómo seguir adelante, por el bien de todos». Su mirada a Sterling fue aguda, una reprimenda silenciosa. Miré a Eleanor. Sus ojos, antes nublados por el amor y la lealtad, ahora veían a Sterling con una claridad absoluta. La ilusión se había desvanecido. Tenía toda la información necesaria, todas las piezas del rompecabezas, para tomar su propia decisión, para decidir su propio futuro. Mi trabajo estaba hecho. La justicia, a su manera silenciosa y decisiva,
finalmente había prevalecido. El resto, lo sabía, dependía de ella.